Bueno, hermanos, en sus Biblias, quiero que veamos el libro de Primera de Pedro y quiero que tratamos de entender un poco del trasfondo y de qué se trata este libro. Siempre cuando leemos la Biblia tenemos que entender de dónde se está leyendo, de dónde se está escribiendo, quién está escribiendo, por qué lo está escribiendo y de qué se trata el mensaje. Como repetí el domingo, una epístola, una carta, literalmente es algo que fue escrito a mano. A veces tenían escribanos quienes le escribían, pero era una carta que alguien, Pedro, mandaba a un grupo de creyentes. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bítina. En julio 18 del 64, ¿verdad? Nosotros no podemos casi captar la idea del año del 64, así que no 1980, sino en el año 64, 31 años después que murió el Señor Jesús, la ciudad de Roma se quemó por completo. Los romanos creían que su emperador Nerón había prendido a Roma él mismo, por su increíble deseo de edificar. Para edificar más y más nuevo, él tenía que destruir todo. Los romanos eran totalmente devastados. Su cultura esencialmente se fue para abajo, se destruyó con la ciudad cuando todo se destruyó. Todos los elementos de su vida religiosa, porque eran ídolos y eran idólatras y creían en dioses falsos, todos sus elementos de su vida religiosa fue destruida, estaban devastados. Sus templos y aún los ídolos de su casa fueron quemados. La gente estaba sin casa y estaban sin esperanza. Muchos habían fallecido y hubo un resentimiento severo de ellos hacia la persona quien quemó su ciudad, destruyó sus vidas, destruyó su religión, destruyó sus ídolos. Nerón reconoció que él tenía que hacer algo. Si ellos pensaban que él fue el culpable, lo iban a destruir. Él buscaba a quien culpar y culpó a los cristianos. Dijo: los que quemaron esta ciudad fueron aquellos locos raros, los cristianos. A propósito, ellos ya eran odiados por su asociación con los judíos. Y los romanos eran muy feos, se portaron muy feo con los judíos. Nerón repartió la palabra rápidamente que los cristianos habían encendido a Roma. Y como resultado, hermanos, hubo una persecución viciosa, una persecución fea contra los cristianos. Comenzó en Roma y luego Roma era un imperio mundial, entonces comenzó a crecer y repartir por todo el imperio romano el odio y el maltrato a los cristianos porque ellos quemaron a Roma. Encontramos que Pedro los llama a veces peregrinos, porque muchos eran gentiles por la mayor parte, probablemente guiados a Cristo por Pablo o uno de sus ayudantes, y ellos estaban ya profundizados en las enseñanzas de Pablo. Pero ahora ellos necesitaban fortaleza. Ahora ellos necesitaban ánimo. Literalmente estaban en peligro sus vidas. Y su vida fue desordenada, como dice, fue patas para arriba su vida porque alguien inventó una mentira de ellos. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe a ellos una carta para fortalecerles. A propósito, vea conmigo al 5:13, véalo conmigo, al último capítulo de 1 de Pedro, y vea el versículo 13. La iglesia que está en, ¿qué dice? ¿Cómo que Babilonia? Elegido juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Hermanos, Babilonia era un apodo, era un nickname, era un nombre dado como escondidas de Roma. Porque nadie
que era creyente, podría hacer ni decir nada en contra de Roma. Entonces Pedro usa un nickname, un apodo, una manera con astucia para que él no termina todavía mal. Satanás y sus demonios en su esfuerzo de desacreditar la iglesia y destruir su integridad, una manera que lo hace es que él hace que cristianos, la manera que Satanás descredita a la obra de Dios, a la fe, a la Biblia, es a través de las vidas dobles de cristianos. Y encontramos, hermanos, que en esta carta Pedro está animando a ellos a través de su persecución que no se amargan, no se enojan, no pierden su fe y su interés en agradar a Dios, porque cuando vives una doble vida, Satanás está usando tu vida para desviar los inmundos, los incrédulos, para desviarles de un día recibir a Cristo. Vamos a verlo en varias citas. Nosotros como creyentes debemos de pararnos firmes y vivir una vida consistente ante Dios. Vamos a ver el sufrimiento que se hablaba. Mira, ya en el 6 lo vimos. Vamos a ver el 2:12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. Ve conmigo al 2:19. Véalo conmigo, 2:19. Dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados o sufres porque pecas y lo soportas, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Hablando de sufrimiento. Now, ¿ellos quemaron a Roma? Contéstame, ¿ellos quemaron a Roma? ¿Ellos merecían ser abofeteados? ¿Ellos merecían sufrir? No. Dice, si tú sufres porque tú hiciste mal, que tiene, hasta los mundanos lo hacen. Pero si tú sufres siendo justo, y no haciendo nada mal, tienes la oportunidad de glorificar a través del sufrimiento. Y él habla del sufrimiento. Ve conmigo el 3:13. 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Os podrá hacer daño si seguís el bien. Ve el 4:1. Pues puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Note, hermanos, cuántas veces él menciona el sufrir. Ve el 4:12, por favor. Dice: amados, 4:12, no os sorprendéis del fuego de ¿qué? Prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria. No os sorprendéis, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos. Está hablando de padecer, está hablando de sufrir, está hablando de sufrimiento, está hablando que va a traer una prueba de tu fe estos dolores y problemas. El propósito de la carta fue para enseñarles cómo vivir una vida victoriosa en medio de las pruebas, sin perder esperanza, sin hacerse amargos. Hermanos, una persona amargada, aunque sea salvo, no le interesa nada agradar a Dios. Estaba viendo una persona que conocía recién terminado del instituto, que alguien la maltrató en la iglesia, alguien le hizo una maldad y se amargó, y ahora esta persona es comediante y diciendo y haciendo barbaridades delante de incrédulos. Y mi esposa me dijo: sí, viste, le digo, sí, es que está amargada. Cuando estás amargada no te importa pecar, no le importa nada.
Y lo que está pasando es que Pedro está advirtiendo a ellos: tú no hiciste nada, tú eres la luz, tú eres la sal, son ciudadanos que traen bendición a Roma, pero ahora le acusaron de que ustedes son los que quemaron, ahora todo el mundo le trae mala cara y todo el mundo lo quiere destruir y están sufriendo injustamente. No te amargues, porque si te amargas vas a vivir una vida de pagana, y cuando esa gente llega a su día de visitación, cuando Dios toca su corazón, cuando ellos quieren despertar, van a pensar en ti, que cuando tú sufriste se dio cuenta que tú no tenías nada de cristiano, sino acuérdate de los padecimientos de Cristo. ¿Cristo mereció algún castigo? ¿Algún sufrimiento? ¿Hecho una maldad a alguien? Nada. Y Él sufrió injustamente. Y ellos dicen, Él dice, recuerda de los padecimientos de Cristo. Cuando una persona, Él está diciendo que no sufren sin perder esperanza, que no sufren y se hacen amargados. Cuando sufren, confían en el Señor, y cuando sufren, espera la venida de Cristo. Cuando Él viene, no va a haber más sufrimiento. Pero antes que Él comienza a dar las enseñanzas y mencionar acerca del sufrimiento, Él comienza a darles un buen alimento. Él comienza a hacerles enfocar en una larga lista de bendiciones colmados o dados a los creyentes. ¿Tú quieres saber cómo aguantar este sufrimiento injusto? ¿Tú quieres ser usado? ¿Tú quieres imitar los padecimientos de Cristo? Primero tenemos que poner un fundamento. Primero tenemos que hacerte ver. Podemos hacerte reflexionar todo lo que Cristo ha hecho por todo lo que tienes como creyente. Encontramos que la Biblia nos menciona, que Él dice en el 1:2, dice, vamos a regresar al 1:2. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2. No creo que salgamos del libro hoy, pero de repente sí. Elegidos. Son 20 muchachos. Están en el lote, allá afuera de la casa, en el barrio, y quieren jugar fútbol, y son 20. Y escogen los 2 mejores, son los capitanes, y ahí están los 18. Le dan la moneda y dice, cabezas. Así dice, ¿no? Cabezas. Cara. We say heads and tails. Usted dice cara y sello. Cara y sello. We say heads and tails. Cara and sello. I like heads and tails better. Cara. Ok. Y van a escoger uno. ¿A quién van a escoger? ¿A quién van a escoger? El mejor. Y hermanos, cuando ese capitán te escoge a ti, yo te ayudo. Elegidos. Hermanos, no somos elegidos para un partido de fútbol, no somos elegidos para un buen trabajo, somos elegidos por Dios para la salvación de nuestras almas. Elegidos. Claro, tenemos que responder, tenemos libre albedrío, pero Él nos escogió, dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados. Que la sangre que se derramó en esa cruz, esa sangre perfecta, nos es rociado. Como hacían al propiciatorio para hacer propiciación por los pecados de todo Israel. Cuando el sumo sacerdote entró, él roció la sangre sobre ese propiciatorio, y él decía, cuando ya fue aceptado, consumado es, y yo soy rociado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Soy digno? Claro que no. Soy elegido, sobre mí está la sangre de Cristo. Cuando Dios ve mi récord, Él no ve mi cochinada, sino Él ve, la Biblia dice, fui dado la justicia de Dios en Cristo, por la sangre que me lavó. Es mejor esa sangre que berroje, ¿cómo es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Berrosa? ¿Cómo es? Cuando alguien trae algo, dice, es nuevo, es berrosita. Esa sangre es mejor que berrosita, amén. No entendieron, está bien.
Y Él nos da aquí, ve conmigo al 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado no en México, no en El Salvador, no en Honduras, no en Guatemala, reservado en los cielos para vosotros, donde la polilla no corrompe, donde ladrones no entran ni hurtan. Tengo una reservación allá en los cielos, inmarcesible, incontenable, es algo eterno, es mío. Pedro le está diciendo, todas las bendiciones y todas las cosas positivas que Dios nos ha dado como creyentes. Ve el 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en aquel tiempo. ¿Somos guardados por el poder de nosotros o por el poder de Dios? Cristo dice, nadie, son mis discípulos, son mis ovejas, yo les doy vida eterna, nadie las puede arrancar de mi mano, mucho menos de la mano de mi Padre. Somos muy seguros. Los que dicen que la salvación se pierde no leen la Biblia. Ellos ven un versículo que medio quiere decir eso, pero miles de versículos dicen que tenemos vida eterna. Somos justificados. Significa mi récord en el cielo es como esta hoja acá atrás. ¿Qué hay en mi récord? Nada. Porque no hay pecado. No, yo sí he pecado, pero yo ya traigo el récord, la perfección, la justicia de Cristo Jesús, la que la Biblia enseña. Me pueden quitar todo, me pueden blasfemar, traer blasfemias a mi nombre, me pueden robar todo lo que tengo, pero no me pueden quitar lo que yo tengo guardado en el cielo, la herencia que Dios me tiene. La Biblia nos narra aquí en el 1:10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia es recibir lo que no mereces, es el don de Dios. Es la vida eterna. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas. A ver, dime el nombre de un profeta. Isaías, a ver. Ezequiel, a ver otro. Daniel, a ver otro. Eliseo. Los profetas indagaron con diligencia, querían inquirir, querían saber, querían captar quién era ese Mesías, quién era ese bebé que iba a nacer, iba a ser Dios en la carne, y ellos no captaban, ellos no podían describir y captar todo. Y dice, ellos indagaron, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendría tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio. Los profetas no predicaban el Evangelio, hablaban de Cristo, predecían de Cristo, pero no lo captaban. Ahora, luego fue predicado el Evangelio, dice, anunciado por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quién es? Anhelan mirar. ¿Quién es, hermano? Lea tu Biblia. Anhelan mirar. ¿Quién es? Los ángeles. Y no podían entender. Y nosotros ya tenemos esa información. Y nosotros entendemos, ese Mesías, ese Salvador llegó para salvar a nosotros. Y Él está diciendo, qué privilegiados somos, qué bendición, qué bendiciones ustedes han recibido. Hasta los ángeles querían mirar y entender estas cosas y ellos no podían. Él menciona en el 1:18, véelo conmigo, sabiendo que fuisteis, 1:18 hermanos, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatados. Tu mamá
y tu papá le dieron una vida, y esa vida era una vida de van a vivir, era una vida de comer y trabajar y casar y tener hijos y nada más vivir la vida, recibir dinero y gastarlo, sin reconocer a Dios, sin glorificar a Dios, sin hacer la voluntad de Dios, sin caminar con Dios, sin cumplir el propósito mero de un hombre y una mujer, es caminar en la presencia de Dios. Adán y Eva no iban a la iglesia. Adán y Eva no tuvieron que ganar almas. Adán y Eva eran perfectos. Solo tenían él que guardar y labrar su huerto, y ella tenía que ser la ayuda idónea, y los dos caminaban en el fresco de día, caminaban con Dios. Ese fue el propósito del hombre. Ahora el hombre pecó, ahora tenemos la iglesia, ahora tenemos que ganar almas, ahora tenemos que pagar por la iglesia, ahora tenemos que hacer todo. Pero originalmente así no fue. Y encontramos, hermanos, recibimos esta vana manera de vivir, llegando a vivir, llegando a morir, y sin hacer y cumplir el propósito y la razón por la vida. Por eso, hermanos, gente está buscando una solución a su vacío y se están yendo al otro lado. Y se están yendo al otro lado. Y se están yendo de los dos lados. Y se están quitando la vida. Se están operando, se están cortando piezas personales para buscar felicidad y propósito y razón de vivir. Y cuando hacen esos cambios y tragan esas medicinas, se vuelven locos. Su vana manera de vivir, dice, Dios te rescató de eso. Ahora tienes propósito. Oh, hermanos, no tenemos que tener un carro, ni una casa, ni mucha ropa bonita, ni mucho dinero en el banco. Y podemos sentirnos tan satisfechos, tan contentos. Soy un hijo de Dios. Tengo propósito. Mi propósito es glorificar a Dios en todo. Sea que coma, sea que viva, sea que trabaja, glorifico a Dios en todo mi vivir y tengo propósito. Por eso no necesito una jeringa. No necesito 5 mujeres. No necesito tener mi nombre en luces. No necesito ser una estrella de Hollywood. No necesito 1 millón de likes. Mi seguridad y mi felicidad y mi satisfacción viene del Señor. Y Él está diciendo, hermanos, capte estas cosas. Dice en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuál es la necesidad número 1 de un ser humano? El amor. Todos nacieron con un tanque de amor. Y según le llenaron ese tanque o no le llenaron ese tanque, así uno percibe el amor. Tal vez ellos le bañaron de regalos para ti, ya aprendiste, tu tanque de amor fue lleno con regalos, tu lenguaje de amor es regalos. Al amor le echaron muchas flores. Mi hijo, tú eres esto, tú eres aquello. Wow, mi rey, wow, ¿quién es? Y le echaron flores y llenaron tu tanque con halagos. Ahora, si no te halagan, no estás feliz. No me amas porque no me halagas. Y hermanos, dice él, todo esto fue desde antes de la fundación del mundo. Por amor a tu futuro llegar, Dios hizo esto para ustedes. Ahora, en Roma, maltratados, perseguidos, falsamente acusados, acuerda todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por ustedes. Es lo que Pedro está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice 1:25, míralo conmigo, dice, mas la palabra del Señor, bueno, vamos a ver 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor. La hierba seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, y esta es esa palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra del Señor, esa palabra fue que os fue llevado, os fue anunciado. Tuvieron la dicha de conocer esa palabra. Aunque la flor se acaba, aunque las cosas se acaban, la palabra de Dios es para siempre. Y te hablaron de esa palabra y creíste en esa palabra y fuiste nacido de nuevo por esa palabra. Amén.
No fuiste renacido, no de simiente corruptible, no de hombre, sino incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre es incorruptible. Esa palabra llegó a tu corazón y naciste de nuevo. Eres una nueva criatura. No eres en la vana vivir de tus padres. No eres como los romanos. Ellos vivían una vida ilícita y lleno de vanidad y llena de fiestas y llena de locuras. Tú no tienes esa vana vivir, tú tienes ya un nuevo nacimiento por la palabra de Dios, y esa palabra por el evangelio os ha sido anunciado. Aquí está, hermanos. Yo no tengo que adivinar el futuro, yo no tengo que agüitarme por el presente. Todo lo que está aquí escrito me da paz, me da tranquilidad. Si viene otro COVID, Dios está en control. Si viene la plaga negra, Dios está en control. Si los Estados Unidos es conquistado por China, Dios está en control. Ya los puse a pensar. Él habla de la identidad de los cristianos y lo que significa conocer a Cristo. Él habla de los privilegios de ser un creyente. Cristianos, aunque tienen muchos privilegios, deben de saber que el mundo los va a tratar injustamente. Roma iba a dejar que ellos sufriesen, aunque ellos fueron los que andaban hablando de la gente. Matrimonios fueron salvados por ellos. Gente en vicio fueron rescatados de ellos. Gente perdida estaban rescatados de ellos. Gente en inmoralidad fueron rescatados. Familias fueron rescatados. Dice, pero ustedes fueron bendición a Roma, pero ahora van a sufrir injustamente. Dios nos llama a victoria y gloria por medio del sufrimiento. Van a estar bien. Ve el 1:13. Dice, ceñid, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrias y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ceñid vuestros lomos. Los soldados, como todos tenían sus túnicas, los soldados para ceñir sus lomos tenían que agarrar sus túnicas y los levantaban y los amarraban aquí en su cintura para que sus piernas y sus pies estaban libres para correr. Y él dice, ceñir los lomos de tu mente, de tu entendimiento. Él está diciendo, asegúrate que cualquier cosa que está suelta, que te va a estorbar de caminar bien en tu mente, ceñid los lomos de tu mente. Traer todos tus pensamientos, todo lo que te va a impedir de enfocar en la gracia de Dios. Asegura que tus pensamientos son controlados por principios bíblicos, enfocados en tu futuro, porque ahorita estás sufriendo, y como estás sufriendo, la mente a veces, como no lo trae controlado, como no está bajo principios bíblicos, te va a llevar a hacer cosas indebidas y vas a perder tu testimonio. Un día esta gente de Roma van a llegar a su día de visitación. Y van a ver una persona quien en medio de su dolor andaba blasfemando, andaba gritando, andaba maldiciendo, y se agüitaba. Y dijo, no, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pon tus pensamientos bien, sean bíblicos, enfocados en el futuro. Años atrás, en los 50s, había un misionero, varios misioneros que fueron a los indios salvajes de Ecuador, Jim Elliot. Y Jim Elliot era uno de los hombres pioneros de ir allá y hicieron contacto. Y ya muchos saben la historia, hasta hay una movie, Al fin de la lanza se llama, es un movie de cómo él fue muerto por los salvajes, él y creo que 4 más en los 50s. Su esposa tenía creo que una niñita, y ella está en Ecuador, y ella está en la selva, y ella está entre salvajes. Y matan a su esposo. ¿Andaba la señora haciendo lo malo? Andaba yendo a gente salvaje que nada más quiere. Y perdió su esposo. Y perdió varios amigos. Perdió el piloto, Steve Saint.
Perdieron mucha gente, joven, en sus 20s. Pero lo que Dios sabía, que en ese momento no se sentía y no se captaba, que Dios iba a usar ese evento para llamar a miles de hombres al campo misionero. Y esa señora, Elizabeth Elliot, regresó. Y esa señora, por lo espiritual que era, ella hasta que falleció unos 2 años atrás, estamos hablando que 60 y algo de años después, seguía en la radio cristiana, emisora cristiana, dando consejos y ánimo y guías a mujeres y a esposas. Fue una mujer de mucha influencia. Ella empujaba y ella animaba que fueran amas de casa. Y ella empujaba y ella animaba que honraran a Dios en su hablar y que honraran a Dios en su familia, cuidando a sus hijos, siendo la mamá que ellos necesitan. Y la crucificaron, la juzgaron el mundo, pero fue de mucha influencia. Muchas mujeres que habían sufrido le habían hablado, ¿cómo lo hiciste? Y Dios fue glorificado y mucha gente fue ayudada por el sufrimiento de ella. Es que Dios tiene sus propósitos. Y cuando los lomos de tu mente, si Dios era real, si Dios era bueno, esto no, que venimos aquí misioneros y me quita mi esposo. Alguien así no ciñó los lomos de su entendimiento. Claro va a llorar, claro va a dolerse, claro va a lamentar, pero va a decir, en esto Dios tiene algún propósito. Dios no falla. Dios va a usar esto para su gloria. Dios me tiene que ayudar para ver de qué se trata esto. Ceñir los lomos de tu mente. Dejar que la Biblia controle tu mente cuando hay injusticias, cuando hay maltrato, cuando hay menosprecio, cuando hay mentiras de uno. Ceñir vuestros lomos. Tienen todos esos beneficios, todos esos privilegios por ser creyentes. Ahora, asegúrate que tu mente se maneja con principios bíblicos. Gente que sufre por su dolor se sujetan al pecado muchas veces. Dicen, no vale la pena. Estudié, me esforcé, viví limpia, me casé bien. ¿Para qué esto me pasa? No, hombre. Así pasan muchos. El apóstol Pedro quiso impresionar en sus oidores, sus lectores, que vivir una vida obediente, victoriosa, bajo persecución, un cristiano puede evangelizar el mundo perdido. Viendo ellos, claro, no vamos a dejar de ganar almas y testificar el mundo, pero cuando uno sufre, es una oportunidad de lucir, de brillar. Ve conmigo al 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? Acabo de perder mi casa. Acabo de perder mis cosas. Acabo de perder todo. Ahora tengo todo el mundo encima de mí que me quiere matar. Ya tuve que irme del país. Y usted dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en que lo que murmuran de vosotros como malhechores o los que quemaron la ciudad, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué? ¿Vuestras qué, hermanos? Buenas obras. Así que entre más persecución, más pruebas, más dificultades, más fuego que nos llega, más oportunidad tenemos para vivir firme en el Señor y ser de influencia al mundo inconverso. Él dijo que ellos deben de vivir esa vida obediente, victoriosa, para que fueran de mucha buena influencia. Ve conmigo al versículo 13. Por causa del 2:13. Por causa del Señor. ¿Por causa de quién, hermanos? ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Someteas a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Está animándoles, dice, por tu relación con el Señor, sujétate al rey, sujétate a los gobernadores,
¿Entiende el escenario, hermanos? Estamos hablando del mero ahí arriba quiere matarlos. Y lo que pasa es que siendo maltratados y falsamente acusados, tienen la oportunidad de brillar para el Señor. Dice 15, porque esta... See, okay, if you've not heard any of the sermon, look at verse 15. Si no has escuchado, ve el versículo 2:15. Porque esta es la voluntad de ¿quién? Que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, tu buen portamiento, ya sufriste, ya perdiste todo, ya fuiste perseguido y ahora por Cristo debes sujetar la autoridad y debes tú vivir una vida tan buena, tan entregada, tan positiva que vas a hacer que los ignorantes se callen viendo tu buen ejemplo. ¿Sabes lo que se llama eso? Se llama cristianismo. De lo que ve hoy día, quiero la vida suave y que no me diga nada y que esto el otro y que no se mete en mi vida. Eso no es cristianismo. Eso es fantasía espiritual. Dice, esta es la voluntad de Dios. Mire el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Ve el versículo 20. Pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Dice, oh sí, tú le escupes a un policía y te da una recia y aguantas. Claro vas a aguantar porque tú lo mereciste. Ahora que te den una recia no hiciste nada. Dice, aguántalo y hágalo con buen espíritu porque esto agrada y es aprobado ante Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y ahí vamos a la clave. Se me olvidó, hermanos, de darle el título del sermón a los hermanos. Ahí, híjole. Dice, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo, ¿qué? ¿Cristo qué? Padeció. Estamos hablando de padecimiento. Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, esto no está diciendo, ayuda a la gente como ayudó, bendice a la gente como él bendijo a la gente, dale de comer al que tiene. De eso no está hablando las pisadas de Cristo. Está hablando de que cuando él sufrió injustamente, no abrió la boca. Fue como el cordero al matadero, ni abrió su boca. No maldijo a los soldados, no maldijo a los ladrones, no se enojó con nadie, sino tomó su sufrimiento, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas, sufriendo lo que no merecía, pero sabiendo que era la voluntad de Dios. Cristo sabía, a eso vino. El plan de Dios, parte de su voluntad, era que Él sufriera injustamente. Dice, esas son las pisadas que debes de seguir. No, claro, en otros pasajes dice que la Biblia que debemos imitar a Cristo y seguir sus pisadas. Estoy de acuerdo, pero dejo el texto, está hablando sufrir y no quejarse. Sufrir y aguantar. Sufrir y vivir por fe, porque Cristo así lo hizo. A propósito, Él está en agonía. Él no puede respirar. Él tiene que subirse así solo para respirar. Y esa cruz era muy el opuesto de rasposo, digo de suave. Rasposo, yeah. Stop it, I'm gonna make you talk English. Él sufría con cada uno. Y el ladrón en la cruz que le faltó respeto, dije, acuérdate de mí. Poco me importa tu bienestar, tú ya hablaste mal de mí. No, dice, hoy mi hijo estarás conmigo en el paraíso. Sufriendo, salvó a los que podía salvar. Sufriendo, Padre, digo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No, ¿por qué? Tenía derecho a decir por qué. Porque tenía que mostrar al mundo que el Padre dio su espalda a su hijo. Por eso lo dijo esa palabra en la cruz. Pero hermanos, dice, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, vamos a ver el 22, faltan 3 minutos.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con... Ok, hermanos, ¿dónde están? Están en Roma. ¿Qué están diciendo? Estos cristianos que quemaron nuestra ciudad y que vas a morir. Cuando Cristo le maldecían, no respondía. ¿Qué dice? Con maldición. Dice, ahora en Roma, ahora en su persecución, ahora en su sufrimiento, quiero que vives así. Y sigue hablando. Dice dejándonos, dice, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba, aquí está, encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué? Justamente. Dice la Biblia que él encomendó, Señor, you won't take care of this, I know you are. Usted es el juez justo, un día va a haber justicia, así que sufro y sufro bien porque un día yo sé que todo se va a arreglar. Todo se va a llevar a... Hermanos, ellos inventan chismes de usted, ellos levantan falsos de usted y usted se agüita. Claro, uno va a sentir feo de que dicen lo que no es cierto, pero todo será aclarado. Jesucristo dice, yo sé que un día, yo me encomiendo mi causa a ti, Señor, porque un día usted es el juez justo. Y hermanos, lo mataron por malo. ¿Y quién es ahora? El Señor de señores y Rey de reyes. El que está en el trono. Todo rodilla doblará y toda lengua confesará Jesucristo. Yeah, it's okay. Sufriendo, sabiendo que el justo siempre se va a caer. Dice, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él murió por otros. Él no murió por sí mismo. Estando muertos a los pecados, ahora van a vivir a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Él sufrió, a él dolió, a él lo mataron, para que esta gente podría ser sanado. Y Pedro está diciendo, hey guys, está sufriendo injustamente, sigue las pisadas de Cristo. Lo que usted sufre va a ser de bendición a otros, si no te amargues. Dice, es más, dice, cuida tu manera de vivir. Anote el déjame, anote el 5:19. 5:19, no, eso está mal, no existe. Ok, bueno, vamos a ver vamos a ver el 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Cómo ve, hermanos? ¿Qué consejos le dio Pedro a estas personas que estaban sufriendo injustamente? Para que cuando llega el día de la visitación, ellos dicen, ¿esos que van a esa iglesia? No, hombre, los vi sufrir y jamás blasfemaron, jamás maldijeron, jamás tuvieron mala actitud. No, hombre, mis respetos. Y cuando ya llega su necesidad, van a saber a quién buscar. Pero si nos comportamos igual que ellos, cuando hay persecución injusta, maltrato injusto, ahí están iguales. Es nuestra oportunidad a brillar. ¿Cuántos